Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo está conformado por Daniel Quintanilla, Joan Velázquez y yo, Joseph Rojas, y vamos a explicar nuestro proyecto de la macro para métodos matemáticos que realiza el método disección y el método de Newton-Raphson. Entonces, empecemos por el método de Newton. El método de Newton. Listo, profe, pues vamos a mostrarle el código de cómo es que trabaja nuestra macro. Voy a comenzar explicando el método de Newton, eh, que bueno, en un principio lo que hace es primero pedir toda la información. Esto ya lo mostraremos más adelante. Primero nuestro método se asegura de que el usuario llene todas las casillas que requiere nuestro método para poder hacer los cálculos respectivos. Si alguna de esas casillas no está llena, envía un texto que le dice al usuario que falta información, que es lo que encontramos en la parte de acá. En la parte de abajo podremos encontrar que, bueno, toma una variable cantidad que se encuentra en la celda 3,3, que es el valor que el usuario haya tomado como grado del polinomio. Con este número crea un polinomio de ese grado y bueno, después de crear ese polinomio, también la macro se asegura de que el usuario llene todo este polinomio. Eh, Crea unas variables llamadas función, derivada, error y la posición i, que las iguala a cero para comenzar. Luego de esto, lo que hace es, bueno, asegurarse de que el usuario llene todos los espacios que se necesitan para que él realice los cálculos. Y luego de esto, eh, lo que hace es que toma el polinomio que el usuario da para que realice los cálculos, toma esos datos que están en cada una de las celdas que la macro crea y crea una función con estos datos del polinomio. Eh, bueno, después de esto, crea la función, deriva la función para poder cumplir con la ecuación del método de Newton, que se necesita la función y se divide sobre la función derivada. Entonces, lo que hace nuestra macro es que crea la función y deriva esta función. Y luego se crea un ciclo for, que es lo que va a hacer las iteraciones eh, para nuestra posición anterior, nuestra posición siguiente, y bueno, va dividiendo la función entre la función derivada. También en nuestra macro incluimos un, como un parámetro que si la derivada es igual a cero, significa que el usuario está sobre un máximo o un mínimo de la función, entonces pues también le va a avisar, va a haber un error. Y bueno, luego de esto ya realiza nuestros cálculos con nuestras iteraciones y también en esta macro se calcula el error de cada iteración, que va a ser igual al valor absoluto del número de la posición en la que esté menos el número anterior dividido entre el número en el que esté, y así se va calculando el error de cada iteración. También tenemos un condicional, y es que nuestra macro solo va hasta 500 iteraciones. Si eh, si la macro necesita hacer más de 500 iteraciones para llegar al error al que el usuario quería llegar, envía una advertencia de que no es posible hacerlo con menos de 500 iteraciones, entonces envía el mensaje de advertencia, que pues no fue posible llegar a ese valor al que se esperaba con menos de 500 iteraciones. Y pues ya después de esto crea la matriz, que es donde se van a mostrar los datos de cada una de las iteraciones, los valores de las derivadas, los valores de la función y el valor del error respectivamente para cada una de ellas. Y a continuación mi compañero le explicará el método de la bisección. Bueno, para el método de la bisección, todos los parámetros que ya dijo mi compañero sobre las 500 iteraciones y lo demás también aplica para este método. En un principio también se le pedirá pues, el grado del polinomio al usuario y dependiendo de esto se generará y podrá acceder no solo a un valor, sino a dos, que es el rango de A y B. Si en primera instancia, si
Si no se llena ninguno de estos parámetros, pues saldrá un error de falta de información. Y si ahí hay otro parámetro que si el valor de A es mayor que B, también se generará un error diciendo que toca intentarlo otra vez. Para seguir en la parte A, que se genere intente otra vez. Entonces, recordemos que el grado de polinomio va a ser la variable que se puede ver ahí, que es Kant. Entonces va a generar un for que va desde x hasta el grado del polinomio. Y vamos a tener dos variables que es función 1 y función 2, que son las que se evalúan en los puntos A y B en cada iteración. Entonces se puede ver que es la función 1 es igual a la función 1, que es el valor anterior, o el valor anterior, más el dato que en el momento en el que esté, por el límite inferior elevado a la cantidad menos en la posición en la que esté. Eso es para cualquier tipo de polinomio, ya sea el rango que haya escogido el usuario. Entonces, esa es la función tanto como para A como para B. Se genera otra restricción, por decirlo así, que es si la función 1 por la función 2 es mayor o igual que 0, generará un mensaje que dice rango no válido. Eso quiere decir que pues, los rangos que escogió el usuario no se encuentra el 0 de esta función. Y a continuación, pues simplemente es rellenar la tabla. Entonces, simplemente va a ir generando que A y B vayan cambiando y las va colocando en las filas. Y en las funciones también, entonces genera la función y pues simplemente la irá colocando más abajo. Y lo primero que se vio también arriba de lo del error, también va a ir saliendo ya al final. Y como se puede ver ahí, simplemente se hace la operación, que simplemente es A más B dividido 2. Esa sería el siguiente valor a probar para ver si el error ya disminuyó y que cumpla con el usuario. Y pues lo de las 500 iteraciones también. Listo. Ambos ciclos van a estar condicionados hasta que la norma o el error deseado sea menor o igual al error que se colocó. Entonces, que esta columna error sea menor que el error deseado. Ahora vamos a probar un ejemplo. Entonces vamos a colocar un polinomio de grado 5, que lo vamos a observar su gráfica en GeoGebra, y va a ser x a la 5 más 95x a la 4 menos 36 más 5 más 4x menos 50. Como podemos ver, tiene un 0 en menos 0.77 y en 0.92. Vamos a probarlo por el método de Newton. Entonces le damos un valor de inicio. Para este caso vamos a optar por el valor de inicio 0.25. Y le vamos a poner un error de 0.0001. Le damos en calcular y nos da como resultado la siguiente tabla, donde x sub n es el valor que va tomando la función con respecto a esta fórmula, xy menos función evaluada sobre la función derivada evaluada. Acá tenemos la función evaluada y acá tenemos la función derivada. Con este se halla el valor siguiente, el cual va a ser igual a este. Y su error, que va a ser función actual menos función siguiente sobre función actual. De esta manera logramos llegar hasta 0.92628.
Y si nos damos cuenta, en el software de GeoGebra nos dice que es 0.92627. Esto debido al error. Si colocamos un error mayor, nos va a acercar más al resultado. Ahora vamos a probar el método de disección. Si se llega a colocar un dato que no sea numérico, la macro no lo va a reconocer. Entonces le decimos que lo lea y que va a ser x al cubo más x al cuadrado menos 5 es 1. Vamos a probar por el método de disección y le vamos a dar un intervalo. Vamos a probarlo en el intervalo de menos 5 hasta menos 1. Debido a que su 0 se encuentra en menos 2.866. Y el error va a ser de 0.01. Pero antes vamos a probar qué sucede si el intervalo A, si el valor de A es menor al valor de B, es mayor al valor de B. Nos va a decir que no es posible hacerlo debido a que no está respetando el orden de los límites. Genera la tabla y evalúa la función. Como nos damos cuenta, el producto entre la función evaluada en el límite inferior y la función evaluada en el límite superior van a ser siempre menores que 0, van a ser números negativos. Y en este caso, el resultado que nos da es menos 2.866, 21, y acá es menos 2.866, 19. Una vez más, debido al error que se escogió. Si, por ejemplo, cambiáramos y quisiéramos hallar el 0 que se encuentra entre el intervalo de menos 0.5 y 1, lo colocamos menos 0.5 y 1. Generándonos así un x medios que se encuentra en menos 0.49963. Y finalmente lo haremos para el límite entre 1 y 4. Un segundito. Listo. 1, menos 1, 1, menos 5 y 1. Disección. Vamos a hallar entre 1 y 3. 1 y 2. Un error de 0.01. Nos da que nos da el valor de menos 1.65. Y esa pues es la prueba de nuestro programa. Espero esa fue nuestra prueba. Muchas gracias, profe.